Secundaria primer grado. Tecnología. Tecnología y sociedad. Identifica cómo la tecnología satisface necesidades e intereses de la sociedad. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura de Tecnología primer grado? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una importante opción que lleva los contenidos de las áreas y asignaturas de secundaria hasta sus hogares. En esta sesión hablaremos de tecnología y sociedad, un tema que nos involucra a todas y a todos. Reconoceremos la importancia de la técnica como práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses. Les recordamos tener a la mano papel y pluma para que hagan anotaciones del tema y realicen el ejercicio que al final del programa les indicaremos. Es importante que las incorporen en su carpeta de experiencias, ya que la compartirán en su grupo una vez que regresen al aula. La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos, como son el de agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y, por supuesto, de la salud. Es importante señalar que la asignatura de tecnología permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como las matemáticas, el español, la geografía o la historia, entre otras, que contribuyen a que se desarrollen sus saberes y les den sentido. Hagamos un pequeño ejercicio. Pongan atención a lo que les rodea en este momento que nos acompaña. ¿Pueden darse cuenta que tienen elementos tecnológicos en casi todas las cosas que están a su alcance? Así es. La tecnología está presente en la sociedad de manera permanente. Veamos un video que habla al respecto. Hoy va a estar padre la clase de ciencias y tecnología. Sí, me encanta cuando entramos al laboratorio. Pues vamos. La biotecnología es tan antigua como las primeras intervenciones humanas en la obtención y transformación de plantas y animales para su beneficio. A lo largo de la historia, los seres humanos han seleccionado plantas y animales con ciertos rasgos y han propiciado su reproducción. De esta manera se han transformado y mejorado las características de muchas especies que forman parte de nuestra vida actual. También es biotecnología el conocimiento ancestral sobre la producción de quesos, panes y bebidas alcohólicas, que se obtienen a través de la fermentación de leche o frutas. En el siglo XIX, Louis Pasteur descubrió los microorganismos responsables de la fermentación, las levaduras. Desde entonces se ha buscado mejorar los cultivos de bacterias y levaduras con las que se obtienen los alimentos que son producto de la fermentación. El desarrollo de la biotecnología médica dio un gran salto cuando Alexander Fleming descubrió que el hongo Penicillium impedía la reproducción de bacterias en una caja de cultivo, actuando como antibiótico. Posteriormente se aisló y purificó la sustancia producida por el hongo, y desde entonces se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias. Actualmente se producen antibióticos específicos y muy eficaces para el tratamiento de múltiples infecciones. La época moderna de la biotecnología está asociada al descubrimiento de la estructura del ADN, los genes y el código genético. Los avances actuales de la biotecnología basada en la manipulación genética han permitido el desarrollo de áreas como la salud y la medicina, la producción agrícola y ganadera, la industria alimentaria, así como la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental. A partir de estos avances, se han desarrollado plantas y microorganismos transgénicos con los que se producen vacunas y medicamentos que permiten prevenir y curar múltiples enfermedades. Incluso es posible insertar genes que permitan revertir el desarrollo de enfermedades genéticas. La biotecnología médica es uno de los campos de mayor investigación en el mundo, incluido nuestro país. Entre las aplicaciones de la biotecnología moderna, se pueden mencionar plantas capaces de resistir condiciones climáticas extremas, las que producen frutos que se mantienen frescos durante largos periodos, unas más que generan sus propios insecticidas y otras que contienen una mayor cantidad de proteínas o vitaminas necesarias para la salud humana.
También se han producido bacterias que ingieren y transforman materiales normalmente no biodegradables, como plásticos y petróleo. O incluso ganado al que se le han insertado genes humanos para producir leche con cierto tipo de proteínas, que se emplean en la elaboración de medicamentos. Como podrás observar, son muchos los beneficios que puede aportar la biotecnología moderna. Sin embargo, es necesario considerar que la producción de ciertos organismos genéticamente modificados pueden afectar al medio ambiente y la salud humana. Un aspecto de suma importancia es tomar en cuenta las aplicaciones que pueden lesionar la integridad de las personas. Es así que ha surgido la bioética, campo de investigación científica y social, que busca vigilar y regular la forma en la que se usa la biotecnología moderna, prohibiendo las que lastimen o pongan en riesgo la salud e integridad de los seres humanos. Ya me quiero comer este yogurt. Sí, pero tienes que dejar que fermente como dijo la maestra. Ya sé, pero qué padre todas las cosas que ha hecho la biotecnología. Sí, pero también tiene sus riesgos. ¿Y ustedes qué tomarían en cuenta para que los experimentos de manipulación genética se realicen con ética y responsabilidad? Como pudieron observar, la tecnología tiene diversos usos que se relacionan con sus actividades diarias y las de los demás. Para identificar aún más tecnología que está inmersa en la sociedad, los invitamos a ver el siguiente video que habla de una tecnología de última generación que ha beneficiado de muchas formas a la sociedad. ¿Están listos? ¡Veámoslo! Hola. El día de hoy me enteré de algo sorprendente que ocurrió en el Océano Pacífico. Un barco que había desaparecido fue localizado y rescatado gracias al GPS que tenía incluido. ¿Pueden creerlo? Hemos utilizado el famoso GPS, llamado así por sus siglas en inglés, Global Positioning System, o Sistema de Posicionamiento Global. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología que puede localizar con exactitud hasta un barco perdido en la vastedad del mar? Para salir de dudas, será mejor hablarle a Tlali. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Hola Tlali, muy bien. ¿Qué haces? Te estaba escuchando mientras ubicaba algunos lugares en este mapa. Por cierto, mándame las coordenadas que dio el GPS del lugar en donde hallaron el barco. Quiero localizarlo aquí. Listo, ya te las envié. Ahí está. Con la tecnología satelital es muy rápido ubicarlo. Justo por eso te quería preguntar, ¿cómo funciona el GPS? Bien, déjame mostrarte esta información. El Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, es un sistema que utiliza las señales emitidas por los satélites para indicar la posición precisa de un objeto. Fue diseñado con fines militares por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América para la navegación y ubicación a detalle de los territorios. Actualmente, se emplea alrededor del mundo como una herramienta para navegar y localizar lugares, personas y objetos, en aire, mar y tierra. El sistema de posicionamiento global está compuesto de 3 elementos. Los satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra, hasta ahora 29. Las estaciones terrestres de seguimiento y control. Y los receptores del GPS, propiedad de los usuarios. Los satélites transmiten las señales desde el espacio hacia los receptores del GPS. Y estos a la vez calculan la posición exacta del objeto en 3 dimensiones o coordenadas: latitud, longitud y altitud. Todavía no entiendo cómo los satélites y los dispositivos calculan la ubicación de un objeto. Sucede por medio de la triangulación satelital del GPS. Mira. La posición del objeto a localizar se calcula mediante la señal que envía el satélite hacia el objeto receptor del GPS, quien identifica el satélite emisor y la hora de emisión. El receptor mide el tiempo que la señal tarda en llegar hasta él y con ello determina la distancia a la que se encuentra del satélite.
Este proceso se repite con al menos 3 satélites para establecer la posición exacta del objeto en la intersección de las 3 señales y calcular su latitud y longitud. Finalmente, un cuarto satélite determina su altitud. Como varios de estos vehículos espaciales orbitan alrededor de la Tierra y cubren toda su superficie, es posible ubicar con los receptores cualquier objeto, persona o lugar. ¡Órale! No sabía que pasaba todo eso cuando utilizo el GPS de mi celular. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Además, con el GPS se pueden rastrear automóviles, camiones de carga o aviones, o recorrer zonas de las que no hay mapas detallados, como una extensa selva, o incluso actualizar y mejorar los mapas. Y claro, ayuda en tareas de rescate, en caso de accidente o de desastres, pues indica la ruta más rápida y eficiente para llegar al destino. ¡Cuídate, mundo! Nos vemos en el camino. ¿Qué les pareció la forma en la que funciona el GPS? Interesante, ¿verdad? Hagamos otro ejercicio. Traigan a su mente, en un abrir y cerrar de ojos, imágenes de tecnología recientes que hayan escuchado que están siendo utilizadas en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Observaron? Es muy fácil identificar la tecnología, porque está a nuestro alrededor en todos lados. Para saber más acerca de cómo la tecnología convive constantemente con la sociedad, buscando mejorar el mundo en el que vivimos, a continuación les presentamos un video que aborda la relación que existe actualmente entre la tecnología y el arte, específicamente entre la tecnología y la danza. ¿Lo pueden creer? No esperemos más. ¡Corre video! La expresión dancística ha acompañado la historia de la humanidad. De esta manera, el arte y la danza han aprovechado los recursos que el mismo hombre ha creado y desarrollado. ¿Te has preguntado de qué manera la tecnología impacta en el arte? Cuando hablamos de la relación de danza y tecnologías, nos referimos a aquellas danzas o bailes que, independientemente del género al que pertenezcan, utilizan dispositivos tecnológicos con un rol clave para el desarrollo de su contenido, dando una estética diferente a quien entre en contacto con ella. La danza para mí es un territorio en donde se construye pensamiento, y que al trabajar con el cuerpo, que es nuestro medio, fundamentalmente en el trabajo con la tecnología, se configuran otros cuerpos y otras posibilidades. También me interesa hacer cruces y diálogos con otras disciplinas, como son tecnólogos, ingenieros, gente del terreno de la ciencia. A través del lenguaje visual hay otras posibilidades para reforzar, para transformar o para incluso a veces hasta nulificar un poco lo que el cuerpo dice en el afán de decirlo de otra manera. Y eso en el mundo de las artes es algo muy interesante que lo ha enriquecido desde mi experiencia de una manera muy poderosa. La tecnología en la danza es una técnica avanzada en video que se apoya en proyectores, sensores y animaciones en tercera dimensión en tiempo real, que cuando se combinan con el trabajo corporal de una persona o personas que bailan, dan paso a un gran espectáculo. Esta relación se desarrolla a partir de los años 70, cuando la edición en video y audio crecieron considerablemente, dando paso a la videodanza. Y fue en los años 90 que el uso de la computadora se incorpora a esta visión de danza y tecnología. El video en la danza se puede convertir en un gran aliado. Puede estar dialogando, contraponiendo, enfrentando, apoyando lo que tú quieres decir con tu cuerpo. Y en ese sentido generar propuestas artísticas que mezclaran el video y la danza de una manera pues como de amalgama.
Yo veo la escena como un gran lienzo tridimensional, porque además de la parte del video, lo que hago ahora en nuestra compañía es como todo el diseño escénico, es decir, la conceptualización de la escenografía, de las luces, del video, y todo eso como genera un microcosmos donde el trabajo del coreógrafo y del bailarín encuentra eco y encuentra potencia y encuentra estímulos para poderse desarrollar. Son herramientas distintas que te dan posibilidades diferentes de crear espacios, paisajes, acentos, posibilidades, escenografías, mundos que no estarían ahí si no se construyeran de esta manera desde el ojo visual, ¿no? La relación entre la danza y la tecnología ha dado paso a nuevas formas artísticas. Transforman las capacidades del movimiento corporal y el tiempo y el espacio se alteran, creando una atmósfera que combina lo orgánico y lo material. La ventaja de las tecnologías es que apoyan a cualquier disciplina artística y favorecen la relación con el teatro, la música y las artes visuales, es decir, el trabajo interdisciplinario. Busca en internet videos de danza y tecnología. Te va a sorprender el uso que se le da a este en el quehacer artístico. ¿Qué les pareció el video? Sorprendente, ¿verdad? Ahora tenemos claro que la tecnología está directamente relacionada con las actividades, el desarrollo y el comportamiento de la sociedad. Y que la técnica como práctica social es importante para la satisfacción de necesidades e intereses. Con el fin de reforzar este tema, les pedimos que busquen en su casa una revista que puedan recortar. Identifiquen objetos tecnológicos que cubren necesidades e intereses de la sociedad. Recórtenlos y péguenlos en una hoja. Escriban de qué manera cubren dichas necesidades e intereses y compártanlo con sus familiares. No olviden incorporarlos a su carpeta de experiencias para que puedan retomarlos y trabajarlos en grupo cuando regresen a sus escuelas. Si quieren saber más sobre este tema, les sugerimos leer ¿Cómo y por qué? Historia de la tecnología y sus avances, de Alberto Fuentes. Un libro que les proporcionará información muy interesante del desarrollo de la tecnología. También les invitamos a ser pacientes, a mantener la tranquilidad y a mostrar empatía con las demás personas, para construir relaciones sanas de convivencia familiar, las cuales son de gran ayuda ante la contingencia que nos exige permanecer en casa. El diálogo y el trabajo colaborativo harán más fácil y provechosa su estancia en el hogar. Les invitamos a que continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Secundaria primer grado. Ciencias y tecnología. Biología. ¿En dónde reside la continuidad de la vida? Reconocer las características y funciones básicas de los cromosomas, genes y ADN. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de la asignatura de Biología de primer grado a la programación de Aprende en Casa. Recuerden que esta es una propuesta de la Secretaría de Educación Pública
para que desde su casa tengan acceso al conocimiento y mantengan el seguimiento de sus estudios. El título de esta sesión es ¿En dónde reside la continuidad de la vida?, donde verán las características y funciones básicas de los cromosomas, genes y ADN. No olviden integrar en la carpeta de experiencias las ideas principales del tema, anotaciones y preguntas. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. ¿Qué les parece esta frase de James Watson, uno de los descubridores del secreto de la vida? Iniciaremos con la estructura básica que nos conforma como seres vivos. Viajaremos al núcleo de nuestras células. Conoceremos sus características, componentes y funciones. Continuaremos con los cromosomas, contemplaremos su danza y llegaremos hasta nuestros genes. Veamos qué se almacena en el núcleo de la célula y cuál es su tarea. Tu cuerpo es una máquina perfecta, diseñada para caminar, correr y saltar, entre muchas otras cosas. Y esto es gracias a las células que lo conforman. Como sabes, tenemos diferentes tipos de células en cada uno de nuestros órganos y tejidos. Tenemos células de la sangre, células musculares, células óseas y células del cerebro llamadas neuronas. Y cada una, por diferente que sea, cumple una función vital en nuestro organismo. ¿Alguna vez te has preguntado quién dirige el funcionamiento de la célula? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 2, 10, ADN, instrucciones de vida, el timonel celular. En su equipo, Laura es la capitana y dirige a sus compañeras. En la escuela, el director es quien dirige el plantel. Y en la célula, el núcleo dirige todas las actividades celulares. ¿Quieres saber cómo lo hace? El núcleo dicta las órdenes para que la célula funcione adecuadamente. Todas las células tienen un núcleo que las dirige. En las células eucariontes, como las humanas, el núcleo está formado por las siguientes partes: la envoltura o membrana nuclear, el nucleoplasma o jugo nuclear, el nucleolo y la cromatina. Analicemos cada una de estas partes y sus principales funciones. La membrana nuclear protege al núcleo y lo separa del citoplasma. Has de saber que, a diferencia de la célula humana, un organismo procarionte, mejor conocido como bacteria, no tiene membrana nuclear que separe su núcleo del citoplasma. ¡Qué curioso!, ¿verdad? Volviendo a la célula humana, la envoltura nuclear tiene varios poros que permiten el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Dado que los poros de la membrana llegan a ocupar hasta el 20% de su superficie, el intercambio es constante. Ahora bien, dentro de la membrana nuclear se encuentra el nucleoplasma, que es el contenido interno del núcleo. Y en el nucleoplasma se encuentra el nucleolo y la cromatina. El nucleolo es una estructura esférica sin membrana, mientras que la cromatina es la sustancia fundamental del núcleo, ya que contiene algo muy importante: el ácido desoxirribonucleico. Su nombre puede parecer complicado, pero no lo es, pues también se le conoce como ADN. Detengámonos un poco en él. Su importancia radica en que contiene la información genética de cada célula, es decir, la información de cómo somos cada uno de nosotros. Pero el ácido desoxirribonucleico o ADN hace eso y muchas cosas más. Entre sus funciones dentro del núcleo de la célula destaca la de formar el ácido ribonucleico, llamado también ARN. A este proceso se le conoce como transcripción. Posteriormente, el ácido ribonucleico o ARN sale del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear. Llega al citoplasma y colabora en la formación de proteínas. A este proceso se le llama traducción. Cabe resaltar que hay 3 tipos de ARN: el mensajero, ARNM, el ribosomal, ARNR, y el de transferencia, ARNT. Y cada uno de ellos interviene en diferentes procesos dentro de la célula.
Cuando la célula no está en proceso de división, la cromatina se expande en el nucleoplasma ocupando todo el interior del núcleo. Mientras que, para lograr la división celular, la cromatina se organiza y forma los cromosomas que contienen la información genética. Así, la célula se duplica gracias al trabajo del núcleo. Como has podido ver, cada una de tus células es como una pequeña fábrica que trabaja constantemente. Y todo ese trabajo es dirigido por el núcleo. Entonces, el núcleo es el timonel celular. Y gracias a su incansable trabajo, puedes correr, saltar, moverte, estudiar y hacer todo lo que te gusta. Como vimos, en el núcleo se dictan las órdenes para el funcionamiento de cada uno de los millones de células que conforman nuestro cuerpo y su funcionamiento. Dentro de las estructuras que contiene el núcleo, destaca la cromatina, que puede encontrarse dispersa o formando los cromosomas cuando la célula se divide. ¿Cuándo ocurre la división celular? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo participan los cromosomas durante este proceso? Todas las preguntas e ideas principales las pueden anotar en su carpeta de experiencias. Los invitamos a ver el siguiente audiovisual, que se centra en las características básicas de los cromosomas. El crecimiento de nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos es posible gracias a la reproducción celular. Pero, ¿sabes cómo se reproducen las células? Vamos a investigarlo. Para lograr tu crecimiento y el de todos los seres vivos, las células se dividen constantemente regenerando los tejidos necesarios para el desarrollo. Para dividirse, la célula pasa por 3 momentos: la interfase, la mitosis y la citocinesis. En la interfase, el ADN se duplica preparando a la célula para dividirse. Este ADN se encuentra acompañado de proteínas y forma la cromatina. La cromatina en forma laxa se junta y se condensa hasta formar las cromátidas. Cabe destacar que las cromátidas tienen toda la información genética de la célula. Se duplican, duplicando el ADN, y en la mitosis se juntan en pares para formar los cromosomas. La mitosis es un proceso que se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina comienza a condensarse y forma los cromosomas, los cuales se caracterizan por tener 2 cromátidas que se unen. El nucleolo y la membrana nuclear desaparecen poco a poco. Cada centriolo se mueve hacia uno de los polos. El citoplasma se organiza y en él se forman varias fibras proteicas que se estiran y se unen a los centriolos. A esta estructura, formada por las fibras proteicas y los centriolos, se le llama uso mitótico. Y finalmente, las fibras proteicas del uso mitótico se estiran y se unen a los cromosomas para controlarlos. En la metafase, las fibras proteicas colocan a los cromosomas bien condensados justo en la mitad de la célula. Estos cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial. En la anafase, las fibras proteicas jalan a los cromosomas para separar por completo sus 2 cromátidas, las cuales a la vez son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Como ambas cromátidas son exactamente iguales, porque una es réplica de la otra, en ambos extremos de la célula se cuenta con la misma información genética. En la telofase, las cromátidas terminan de llegar a los polos y se descondensan, por lo que reaparecen los nucleolos. Las fibras proteicas se disuelven y las envolturas nucleares reaparecen. Aquí termina la mitosis e inicia la citocinesis. Finalmente, en la citocinesis, la célula se va estrechando por la mitad hasta que se rompe en 2. Es así como se forman 2 células con la misma información genética. Después, el ciclo celular vuelve a comenzar. Es fascinante, ¿verdad? Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma cantidad de cromosomas, es decir, 46, y se dividen cada día, cada hora, cada segundo.
En el cuerpo humano, las células se dividen casi 2 trillones de veces cada día. A esta división celular se le llama mitosis, y gracias a ella, el ADN de una célula progenitora se comparte a las células hijas, duplicando cromosomas en una danza infinita de reproducción celular. ¿Qué les pareció la danza que realizan los cromosomas cada vez que nuestras células se duplican? Recordemos que esto sucede cuando las células mueren y deben ser reemplazadas por otras nuevas. Este proceso también ocurre cuando crecemos, pues el número de células aumenta. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, la mayoría de ellos en forma de X, encerrados en el núcleo. Los cromosomas son los portadores del ADN, molécula que contiene nuestro código genético. ¿Qué hace la comunidad científica para conocer el genoma de nuestra especie? ¿Para qué puede servir conocer el ADN de las personas? Vamos a verlo. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que conforma el material genético. En este ácido se encuentran todas las características hereditarias de los individuos y la información necesaria para fabricar las proteínas requeridas en el funcionamiento de las células. Pero, ¿realmente para qué nos sirve conocer el ADN de una persona? Antes de responder a la pregunta planteada, primero recordemos que la humanidad no cesa en su curiosidad por conocer y entender qué es la vida. Con esta consigna, un grupo de investigadores en Estados Unidos iniciaron el Proyecto Genoma Humano, que consistía en desarrollar métodos y técnicas bioquímicas para entender el ADN, lo que ahora conocemos como secuenciación. Poco después, dada la magnitud e implicaciones de este proyecto, se creó el Consorcio Público Internacional, con más de 1000 investigadores en más de 16 universidades e institutos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y China, entre otros. Aunque también por su lado, el Dr. Craig Venter fundó Celera Genomics, una compañía privada cuyo objetivo era secuenciar el genoma humano mediante una técnica automatizada. De esta manera comenzó la carrera por secuenciar el genoma humano. Pero, ¿cuáles son los usos de la secuenciación del ADN? Gracias a la secuenciación, ahora es posible determinar el orden de los nucleótidos de una molécula de ADN. Y eso ha ayudado a comprender mejor cómo se relacionan los cambios de ciertas secuencias de genes con algunas enfermedades y cómo podrían ser regulados con nuevos medicamentos. Con ello, ha sido posible diseñar nuevos tratamientos y corregir algunas alteraciones. Por ejemplo, se han podido detectar distintos tipos de leucemia. También sabemos que solo unos fragmentos de ADN entre genes presentan una gran variabilidad y por eso sirven de marcadores, lo que da la pauta para determinar que la secuencia sea única para cada ser humano, como una huella digital. Por esta razón, la secuencia de genes puede ayudar, por ejemplo, en la medicina forense para determinar la identidad de algún sospechoso o víctima. Cabe resaltar que el ADN que se secuencia puede ser tomado de fuentes como la sangre, el semen, el pelo, la piel y la saliva. Sin embargo, como el material que se extrae no es mucho, se hace necesaria su amplificación mediante técnicas como PCR. Siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. La PCR permite tener muchas copias de la secuencia de ADN gracias a la acción de una enzima llamada ADN polimerasa, que replica las hebras de la muestra de ADN. Esta técnica también se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, el diagnóstico médico e incluso algunas ramas de la ecología. La secuenciación del ADN es una serie de procesos químicos y biológicos desarrollados por un grupo de científicos de todo el mundo. Y gracias a sus descubrimientos, fue posible desarrollar el procedimiento conocido como PCR, el cual, a partir de una mínima muestra de sangre o saliva, puede replicar la cadena de ADN. Conocer el ADN nos permite saber más sobre la herencia, las enfermedades, la identidad y el parentesco. Además, tiene varias aplicaciones científicas.
Qué interesante ver que a lo largo de la doble hélice de ADN, los genes se encuentran ensartados, como perlas brillantes en un hilo. También es apasionante saber que el rápido avance de la tecnología y el intenso esfuerzo de la comunidad científica ofrecen la promesa de revolucionar los tratamientos médicos, crear nuevas terapias y curar enfermedades que en otros tiempos eran incurables. La secuencia de genes ha permitido leer el código de la vida, saber más acerca de la herencia biológica y conocernos más. Por ejemplo, saber que la diferencia entre un virus, un pez, un insecto, un ratón y un ser humano está en la secuencia de genes. ¿Cuál de todos los seres vivos creen que tiene más genes en su organismo? Escuchemos lo que dice el doctor Lascano. El color de ojos, el tipo de cabello, la apariencia física, es producto de nuestra genética. Los genes, también conocidos como instrucciones, determinan todos los aspectos de un organismo. Pero ¿cuántos genes componen al ser humano? En la época, y estamos hablando de hace 15 años más o menos, todo el mundo pensaba que tendríamos unos 100,000 genes los humanos. Y entonces era un poco la extrapolación de un gen, una proteína, un gen, un rasgo de los seres vivos, un gen, un gen inteligencia, un gen rodilla, un gen preferencia sexual, esta cosa tan reduccionista, hasta que nos dimos cuenta que tenemos menos genes que algunos reptiles y que lo que hay es una edición de genes. Pero el cálculo que la mayoría de los científicos aceptaría es que tenemos unos 20,000 genes. Estos genes conforman el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es la molécula informativa de la vida. Las moléculas del ADN están conformadas por 2 hélices torcidas y emparejadas. Cada hélice está compuesta por 4 unidades químicas denominadas bases nucleótidas: adenina, timina, guanina, citosina. El genoma humano contiene aproximadamente 3 millones de estos pares de bases, que se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas las células y a su vez se pueden secuenciar. Pero hay un rejuego. Piense, por ejemplo, en la palabra hipótesis. Una tesis puede ser una tesis, digamos, de un estudiante de licenciatura, plagiada o no, o puede ser una hipótesis, le agrego el prefijo hipo, y entonces se convierte en una propuesta teórica sobre algo que puede ser. El lenguaje está lleno de eso, y la expresión de los genes funciona como una especie de lenguaje en ese sentido. Los avances en genómica han permitido la clonación de mamíferos, entre ellos la oveja Dolly, el primero clonado de la historia. Dolly se desarrolló casi completamente bien, excepto por un problema, que habían secuenciado el DNA, habían clonado el DNA del núcleo, de la madre, pero no clonaron las mitocondrias. Las mitocondrias fueron bacterias de vida libre. Tienen su propio DNA, tienen su propia genética, que es una genética como la de las bacterias. Y los humanos heredamos las mitocondrias de las mamás. O sea, un humano, cualquiera, usted, yo, los compañeros de las cámaras, etcétera, somos más hijos de mamá que hijos de papá. Si alguna razón tiene el 10 de mayo, es celebrar la herencia de las mitocondrias. La gente ha querido clonar humanos desde hace décadas. Ha querido hacer experimentos al respecto extraordinarios. Por ejemplo, hubo un científico soviético que quiso clonar células humanas, femeninas, en chimpancés. Y esto en la época de Stalin, que cuando finalmente dijeron, bueno, este experimento no está prosperando, lo suspendieron. Y yo he conocido gente con educación universitaria y demás, que por ejemplo para resolver problemas de próstata o de diabetes o qué sé yo, buscan trasplantes de tejidos de cerdo. Yo creo que allí más vale mantenerse a distancia. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta última parte? Fue muy interesante saber que tenemos menos genes que algunos reptiles.
¿Ustedes a quién de sus familiares se parecen más? ¿Cuál característica física es más común en su familia? ¿Quiénes la presentan? Elaboren un árbol genealógico. Incluyan a sus padres, abuelos y bisabuelos. Pueden realizar dibujos o describir en general rasgos personales como color de ojos, pelo, tipo de nariz, complexión, tipo de sangre o incluso manifestación de alguna enfermedad de origen hereditario. Guarden las notas de los aspectos más relevantes de esta sesión y su árbol genealógico en la carpeta de experiencias. Para conocer más sobre este apasionante tema, les recomendamos la lectura del libro de Horacio García Fernández, La cacería del genoma humano. Hemos llegado al final de este asombroso programa. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria primer grado. Lengua materna. Español. Escribo una petición formal. Conocer y analizar las características de la carta formal y escribir una. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa de Lengua Materna Español, primer grado, por Aprende en Casa. Es una nueva propuesta de educación a distancia, para que continúen recibiendo los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado durante la contingencia. Les sugerimos tener a la mano papel y pluma para que a lo largo del programa hagan sus anotaciones sobre el tema y las integren posteriormente a su carpeta de experiencias. ¡Comenzamos! En la vida diaria nos comunicamos con diferentes instituciones para solicitar ciertos servicios. Probablemente han acompañado a un familiar a realizar un trámite o han visto a un adulto escribir una solicitud. En esta sesión revisarán cómo podemos escribir peticiones formales. Conocerán y analizarán las características de la carta formal. Antes de que existiera el correo electrónico, las personas redactaban cartas escritas a mano. Escribían un sinfín de documentos, ya sea para comunicarse, para hacer una petición, crear una ley o solicitar trabajo, entre otros fines. En la actualidad, las cartas se siguen escribiendo, sobre todo las cartas formales que sirven para solicitar algo. Es por ello que deben escribirse cuidadosamente. Para saber más al respecto, los invitamos a ver el siguiente video sobre escritos y documentos de usos prácticos. ¿Alguna vez te han pedido poner algo por escrito para formalizarlo? Nuestra sociedad le ha dado un valor muy especial a la información escrita. Leyes, reglamentos, oficios, comprobantes de pago y contratos son algunos de los textos funcionales más importantes. Los textos funcionales son escritos y documentos que, a diferencia de la literatura, tienen un uso práctico y una estructura estandarizada. Es decir, que sirven para algo específico y tienen elementos fijos. Su propósito es comunicar una situación o asunto de manera formal.
Suelen usarse para trámites administrativos, legales o académicos, entre personas o instituciones, así como para regular o dejar constancia de hechos específicos. Los escritos y documentos se encuentran en diversos formatos y extensiones, desde los más sencillos como las cartas, hasta los más elaborados como los proyectos o reportes. El uso de estos textos es tan común que algunos incluso pasan desapercibidos, como los contratos de términos y condiciones que aparecen en aplicaciones móviles. Los textos formales se caracterizan por seguir determinadas convenciones formales de redacción y mantener una estructura homologada. En el caso de documentos extensos, la información se organiza en capítulos o apartados. Así se facilita su consulta y se permite una lectura discontinua. Se redactan con un lenguaje formal, haciendo uso de términos especializados y propios del tema a tratar. En esta lección encontrarás recomendaciones para elaborar escritos y documentos, así como un ejemplo de cada uno. Como observaron, la información escrita es muy importante en nuestra sociedad y los textos funcionales tienen un uso práctico y una estructura homologada, es decir, similar. Algunos documentos de este tipo son leyes, reportes, contratos y reglamentos. Todos ellos tienen un lenguaje formal, es decir, tienen una redacción especializada. ¿Alguna vez han pedido una beca, cambio de escuela o un apoyo? ¿O conocen a alguien que haya tenido que escribir una carta? Bien, pues aquí los guiaremos para que redacten una. El siguiente video que veremos les ayudará a entender cómo se estructura este tipo de documento. Observen con cuidado y no olviden hacer apuntes. ¿Quieres recomendar a una persona? O bien, ¿necesitas hacer una queja por escrito? Una carta formal es una opción para expresar situaciones de este tipo. Conoce cómo elaborar una en este video. Este tipo de cartas regularmente están dirigidas a instituciones, personas que ostentan un cargo o que no conocemos, por lo que se deben redactar siempre con respeto y un lenguaje formal. Las cartas formales tienen una estructura estándar compuesta por el encabezado, el cuerpo y la despedida. Para añadir mayor seriedad, se pueden agregar membretes o sellos. Los elementos que las componen también son fijos. Fecha. Se escribe completa y añadiendo la ciudad en que se escribe la carta. Destinatario. En esta parte se escribe el nombre completo de a quién va dirigida la carta, acompañado el cargo que ocupa y su grado o tratamiento, como licenciado, señora, su excelencia, etc. Cuando este dato se desconoce, puede sustituirlo por la leyenda a quien corresponda. El nombre completo del remitente, es decir, quien escribe la carta, con la abreviatura de su profesión. Si no cuenta con un título, puede colocarse la letra C mayúscula, que significa ciudadano. Referente a la redacción, toma en cuenta las siguientes reglas básicas. Referirse de usted y no de tú. Por ejemplo, es recomendable escribir: con todo respeto me dirijo a usted, en lugar de hola, ¿cómo estás? Expresar, de forma suave y sutil, las ideas, evitando oraciones directas. Por ejemplo, agradezco la pronta respuesta al presente, en vez de no tardes en responder. Usar palabras formales y evitar expresiones coloquiales. Se recomienda escribir: es imperativo tomar acciones inminentes, en lugar de se debe hacer algo ya. Una carta formal se escribe según la situación que lo requiera, y existen diferentes tipos. Carta poder. Es útil cuando no puedes realizar un trámite personalmente y autorizas que alguien más lo haga en tu representación. Carta de presentación o de motivos. Esta carta se suele pedir en convocatorias o concursos, ya que en ella puedes expresar los intereses o motivaciones para obtener una beca o ser parte de un proyecto. Carta de recomendación. Se expide al concluir o dejar un empleo o proyecto. Sirve para dar constancia del desempeño que tuvo una persona y lo que podría aportar en tareas similares. Carta comercial. Sirve para realizar aclaraciones, quejas o sugerencias sobre algún servicio o producto. Recuerda que las cartas formales son una manera de dirigirte a una institución o a una figura de autoridad de forma respetuosa y seria. Pon en práctica las sugerencias de este video cuando necesites redactar una carta.
Como hemos visto, una carta formal se puede dirigir a una institución o a alguna persona que no conocemos y que ostenta un cargo de importancia. Las cartas formales tienen elementos fijos que no cambian, salvo lo que queremos solicitar. Al redactar una carta formal hay que usar fórmulas respetuosas, ser claros al hacer la petición y emplear palabras formales. ¿Qué tipos de cartas pudieron identificar? ¿O qué tipos de cartas ya han escrito? Estas cartas deben ser escritas con un tono serio y deben evitar el uso de frases coloquiales que usan a diario. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero que me den una beca porque tengo buenas calificaciones, pueden escribir, solicito una beca pues mi promedio cumple con las especificaciones para que me la otorguen. Ahora que ya saben cómo redactar una carta formal, les mostraremos otras estrategias que también les serán de ayuda. ¡Corre video! ¡Disfrútenlo! Estructura del texto. Al momento de redactar un texto, debes considerar su estructura. Por lo regular, la información la debes organizar en 3 partes. En la primera, menciona la idea principal, es decir, lo que quieres informar junto con los argumentos que sustentan tu idea. En la segunda parte, explica o describe a detalle los argumentos que mencionaste en la introducción, incluyendo fechas, datos, documentos anexos, entre otros. Para ello, ten a la mano la documentación que te aporte información que sustente tu idea principal. Esta parte la puedes desarrollar en varios párrafos, cada uno con un solo tema para evitar que tu receptor se pierda en la redacción. La última parte es el cierre. Concluye tu documento reafirmando tu idea principal. Puedes promover nuevas ideas que ayuden a agilizar procesos, resolver problemas, llegar a una meta o mejorar en general el trabajo. No te olvides de usar los signos de puntuación para que tu receptor comprenda claramente tu texto. Como observaron, la estructura del texto debe organizarse en 3 partes. En la primera se señala la idea principal, es decir, la petición o lo que se quiere. En la segunda se exponen los motivos o argumentos y se aportan datos. Y en la tercera parte, la del cierre, se reafirma la idea central de manera breve. Aunque en el video se señala que en la segunda parte pueden ampliar la información, en realidad las cartas formales se escriben en una hoja o máximo 2. Esto es porque requieren precisión en su solicitud. Les pedimos que vayan pensando en la escritura de una carta, como si fueran a solicitar una beca, arreglos a su salón, el ingreso a un equipo de fútbol o a una escuela de música, entre otras peticiones. Piensen también a quién la dirigirían. ¿Tienen dudas? No se preocupen, a continuación los invitamos a ver un video que les dará elementos para dirigirse a un emisor o destinatario, es decir, a quien leerá su carta. ¡Vamos a ver el video! En esta ocasión veremos cómo emplear fórmulas de cortesía al momento de escribir cartas formales. En las cartas formales se utilizan fórmulas de cortesía, que tienen como propósito saludar y despedirse, mostrando respeto hacia el destinatario. Estas fórmulas sirven para crear un ambiente favorable y darle seriedad al contenido que se va a expresar en el cuerpo de la carta. Las fórmulas de cortesía de entrada y despedida han cambiado a través del tiempo y han dado paso a otras nuevas. Algunas fórmulas de entrada que ya no se utilizan son las siguientes: notable señora, amable señora, honorable señor, magnánima señora. Los saludos actuales que se sugieren para empezar una carta son: apreciable señora, con la abreviatura de señora o de señor, según sea el caso. Al igual que en plural, apreciables señores. Estimado o estimada, para referirse, por ejemplo, a una señora, un señor, un cliente o un lector. Señor o señora, y agregar el primer apellido,
Por ejemplo, señor Cárdenas. Don o doña. En este caso se debe anotar enseguida el nombre y el primer apellido. Por ejemplo, don Pablo Cárdenas. Las despedidas formales que ya no se utilizan son nuestra consideración más distinguida. Aprovechamos esta ocasión para testimoniarles nuestro respeto. Quedo suyo atento y seguro servidor. Quedo a sus pies. Un placentero saludo. Su atento y seguro servidor que besa su mano. Las despedidas que se usan en la actualidad y que pueden incluir en su carta formal son un atento o un cordial saludo. Cordialmente se despide. Atentamente le saluda. Reiteramos nuestros más cordiales saludos. A la espera de sus gratas noticias, se despide. Reciba un cordial saludo. Sin otro particular por el momento. Para elegir la fórmula de cortesía más adecuada en una carta formal, se debe saber a quién va dirigida. Por ejemplo, al director de una empresa o de un colegio, al jefe directo, etc. Y la situación comunicativa, solicitar, informar, invitar, tramitar, etc. En la carta que vemos en este ejemplo, la persona que la redactó eligió como entrada, estimado señor director. Y como salida, a la espera de sus gratas noticias, se despide. Dos fórmulas de cortesías correctas y adecuadas. Espero que la información que les compartimos sea útil para la próxima vez que vayan a escribir una carta. Adiós. ¿Qué les pareció el video? Como observaron, las fórmulas de cortesía ayudan a crear un ambiente de respeto o reconocimiento a quienes se dirigen. Estas fórmulas son importantes, pues con ellas no solo se dirigen al remitente o receptor, sino que le otorgan más seriedad a su petición. ¿Ya están pensando qué pedirían en su carta formal? Muy bien, veamos el siguiente video sobre nexos y conectores para enlazar ideas, que les servirá para organizar todo su discurso y ampliar sus posibilidades a la hora de redactar una carta formal. Pongan mucha atención. Bienvenidos. Para escribir cartas formales, hoy aprenderemos sobre los nexos y conectores para enlazar ideas. Las cartas formales van dirigidas a una autoridad o a personas que no conocemos. Por ejemplo, al personal de una dependencia o al jefe de una oficina. Por eso, el lenguaje que se debe utilizar tiene que ser cortés, sencillo y claro. El objetivo de una carta formal es solicitar información o dar una opinión sobre un tema relevante. Para ello, es necesario el uso de los conectores o nexos. Los conectores o nexos son frases o palabras que se utilizan para conectar o vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente, y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el mensaje correctamente. Los conectores pueden ser de diversos tipos. Vamos a ver algunos. Introducción. Es una frase que inicia el tema del que se trata la carta, como en este ejemplo. El objetivo principal de esta carta es un conector de introducción. Aclaración. Se usa para dar mayor claridad y énfasis a una idea. En el ejemplo, no me referiré a la situación familiar, seguido por, es necesario recalcar que, nos deja claro que el tema de la beca del alumno de secundaria es el de mayor relevancia. Adición. Agrega datos o introduce otro tema relacionado con el que se aborda. Aquí, el adverbio además y la frase por otra parte se usaron para agregar datos sobre el tema, es decir, las labores de oficina que hará la persona sobre la que habla la carta. Comienzo. Se utiliza para iniciar un nuevo tema. En el ejemplo que vemos, con la frase en relación con, quien escribe la carta marca el paso del tema de la solicitud de cambio de área de trabajo.
al tema de las vacaciones anuales. Causa. Introduce ideas como causa de una determinada conclusión. En este ejemplo, las frases ya que y teniendo en cuenta que indican las causas para que se otorguen becas a los estudiantes. La primera es que necesitan apoyo económico y la segunda es que el ciclo escolar ya inició. Finalidad. Se usa para expresar un propósito o fin. En este ejemplo, encontramos la frase con la finalidad de, que explica el propósito de solicitar el programa del desfile, que en este caso es lograr una mejor organización. Hipótesis. Este conector se utiliza para expresar un juicio del que no se tiene certeza absoluta. Quien escribe la carta del ejemplo supone que la persona destinataria no recibió la carta anterior, aunque no lo sabe con certeza. Por eso escribe la palabra probablemente. Objeción. Se anticipa responder una probable negativa del lector. En el ejemplo se utiliza la frase ante la objeción para anticipar la posibilidad de que quien la lee no abastezca el material de aseo solicitado. Secuencia. Cuando se organizan las ideas en orden lógico. Aquí podemos ver cómo con las frases en primer lugar y en segundo lugar ordenaron dos ideas importantes. Cuando se escribe una carta formal, los conectores son los que nos ayudan a darle precisión a los puntos, a organizar las ideas de manera clara y a lograr una redacción fluida. Para ello, también son necesarios los nexos, que son palabras que unen dos ideas o enunciados. Hay diferentes tipos de nexos, como son nexos coordinantes, que se clasifican en copulativos, indican unión, y, ni, que. Disyuntivos, indican elección, o, o bien. Adversativos, indican oposición, pero, sin embargo, no obstante. Explicativos, indican aclaración. O sea, es decir, esto es. Continuativos, indican consecuencia. Así que, de modo que. Otra clasificación de los nexos son los subordinantes. Por ejemplo, las preposiciones que unen al núcleo con su complemento. A, ante, bajo, con, etc. Condicionales, que indican restricción. En caso de, siempre que. Comparativos, que indican comparación. Así como, de modo que, de manera que. ¿Ya están listos para escribir una carta formal? Les recomiendo practicar con alguno de los conectores y nexos que vimos en esta sesión, usando un tono formal y cortés. Adiós. Ahora tienen material suficiente acerca de las cartas formales, su estructura y los elementos escritos para hacerlas. Saben que estas deben redactarse con un lenguaje cortés, sencillo y claro. También conocieron los conectores o nexos, que son frases que vinculan una idea con otra, es decir, unen las oraciones. Además, descubrieron que los nexos y conectores les ayudan a darle secuencia y precisión a lo que quieren exponer. ¿Están preparados para realizar las actividades? A continuación, les señalamos las actividades que deberán realizar. Uno. Definan qué es una carta formal y para qué sirve. 2. Escriban cuáles son los elementos más importantes a la hora de escribir una carta formal.
3. Escriban por qué es importante la estructura de una carta formal y qué elementos debe contener. 4. Expliquen brevemente para qué sirven los conectores y para qué sirven los nexos. Después, escriban ejemplos de cada uno. 5. Por último, escriban su carta formal. Decidan qué podrían solicitar a quien harían la petición. Para ello, pueden buscar quién podría otorgarles una beca, un apoyo alimenticio, libros para la biblioteca escolar o un servicio para su comunidad, entre otras necesidades. Pregunten a sus familiares a quién podrían dirigir la carta. Busquen por internet a personas con importantes cargos o ubiquen a organismos que otorguen apoyos. Escriban su carta tomando en cuenta la estructura, las fórmulas de cortesía y el uso de nexos y conectores adecuados. Por último, guarden el borrador de su carta en su carpeta de experiencias para que puedan recibir retroalimentación sobre ella al regresar a clases. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!